Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por las obras de la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Muchas veces he estado escuchando a personas dentro de la iglesia, personas que se han convertido y que llegan con ánimo a dar testimonio de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en sus vidas. Y nos alegra porque esto ocurrió también a cada uno de nosotros. Los que un día, después de haber vivido por muchos años ajenos a la voluntad de Dios, en ignorancia e incredulidad, siendo rebeldes y enemigos de Dios, y teniendo Dios paciencia de nosotros y habiendo alcanzado a mostrarnos su amor a través de aquellos que antes le habían conocido y estuvieron dispuestos a testificarnos de su amor. Pero cuando escucho personas que van dando testimonio de las cosas que han ocurrido en sus vidas y que ahora salen con el ánimo de supuestamente predicar el Evangelio. Pero no sé si lo han notado, yo lo escucho, es muy popular escuchar a personas que han sido reconocidas, me refiero a, voy a poner el ejemplo de algunas figuras públicas como artistas, cantantes que han sido quizás en el pasado muy controversiales por su carrera como artistas y siendo jóvenes muy, pudiéramos decir, irreverentes y personas que hacían cosas muy ajenas a la voluntad de Dios. Y ahora, pues, hacen eventos y hacen servicios en los que la iglesia, al reunirse, le escuchan a ellos testificar de su pasado y mencionan su pasado como algo realmente que no merita la pena, pero que ahora, este presente, ellos hacen un énfasis desmedido en ciertas cosas que pues hacen que los creyentes perseveren en ellas o practiquen estas cosas como si por medio de ello fuesen a recibir realmente el favor de Dios o fueran a recibir incluso la unción y el poder del Espíritu Santo por medio de la obediencia de ciertas cosas que tienen que ver más bien con costumbres o tradiciones, o pudiéramos incluso decir mandamientos que tienen que ver con nosotros y no con el Señor. El Evangelio de Jesús, que fue predicado por los apóstoles, especialmente por Jesús mismo, y luego los apóstoles, está registrado en la palabra de Dios. Quieran o no las personas, todos los que hoy nos congregamos en una iglesia, tenemos la necesidad realmente de leer la palabra de Dios y de escudriñar las Escrituras. Porque en ello es que Dios nos ha revelado realmente el Evangelio. Todo lo que Jesús vivió junto a aquellas personas a las que quiso transmitirle su enseñanza, aquellos que le siguieron y que estuvieron dispuestos incluso a dar su vida por él, luego de haberle fallado en múltiples ocasiones como lo hacemos también nosotros. Estas personas fue las que Dios escogió para que ellos pues registraran todas aquellas experiencias y todas aquellas enseñanzas que Jesús les compartiera. Luego fueron ellos con sus propias vidas los que continuaron esta labor y dieron inicio a una iglesia, y la doctrina apostólica, la doctrina de Jesús y la doctrina de los apóstoles es el fundamento de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y sí, aunque nos alegra escuchar el testimonio de aquellas personas en nuestro tiempo que se convierten al Señor, que dejan la vida pasada y que hoy pues se encausan en hacer la voluntad de Dios y en seguir en obediencia lo que Jesús nos encargó que hiciéramos. Esto es algo muy bueno y que nos alegra y que por medio de ello pues también glorificamos a Dios y le honramos. Pero este no es el Evangelio. El Evangelio habla acerca de Jesucristo, lo que Él vino a hacer y lo que se cumplió en la cruz. Y los Gálatas estaban siendo llamados a la atención por ser insensatos. ¿Por qué?
Porque después de haber recibido realmente el Evangelio y haber entendido que Jesucristo pues había sido incluso crucificado por amor de nosotros, para entregar por medio de su sacrificio en la cruz una ofrenda a Dios que fuese agradable y que cumpliese todas las expectativas de la voluntad de Dios y el cumplimiento de su santa ley. Nosotros no podíamos hacerlo, pero Jesús vino y lo hizo. En la cruz, cuando Jesús dijo consumado es, Él estaba haciendo posible que nosotros tuviéramos acceso delante del trono de la gracia por medio de lo que Él hizo, y esto es suficiente. Cuando nos congregamos como iglesia y celebramos nuestros cultos y tenemos gozo y alegría, si nuestro servicio a Dios, lo que tú y yo hacemos, llegase a tener más importancia de lo que Jesús hizo en la cruz, yo creo que estamos evidentemente fallando. Olvidamos que nuestra adoración se corresponde a nuestro agradecimiento por lo que Jesucristo hizo en un pasado por nosotros. Y no son las cosas que tú y yo hacemos, recuerda bien. Cuando hablamos acerca de nuestra experiencia como iglesia, todavía tenemos una labor y existe un propósito por el cual Dios nos tiene en este mundo. Por supuesto que congregarnos es algo muy importante y es necesario. Por supuesto que alabar a Dios y exaltar su nombre y proclamar su grandeza es parte de lo que como iglesia hacemos. Pero si estamos entretenidos en nuestros servicios, en nuestros programas como iglesia, y olvidamos que fuera de la iglesia, sí, en nuestros barrios, quizás en nuestra casa, en nuestro centro de trabajo, en la escuela, en el lugar donde tú y yo nos encontramos, en el parque, en algún sitio público, hay personas que hoy viven ajenas a la voluntad de Dios. Y que somos tú y yo los que Dios ha enviado para que le alcancemos y podamos compartirles este evangelio. Por supuesto que queremos que Dios, en respuesta a nuestras oraciones, se manifieste con poder en la vida de aquellos que tienen alguna enfermedad, alguna dolencia, y oramos a Dios por ellos, y de hecho creo y creemos que el Señor es el que hoy tiene el poder para incluso manifestarse en la vida de aquellas personas y, si es su voluntad, sanarle. Pero recuerde que algo, Dios es soberano. Y aunque querramos, cuando tú y yo vamos por el mundo enfatizando primero en que las personas reciban algo que el Señor mismo dijo que acompañaría al anuncio de su palabra, que fuésemos por el mundo proclamando su evangelio y haciendo discípulos a aquellas personas que escuchen la palabra y que la crean. Y a todo aquel que cree y el que recibe esta palabra, entonces las señales que Jesús mismo dijo acontecerían, iban a acompañar la palabra. Pero hoy ocurre que nosotros como iglesia hemos invertido los roles, y a veces deseamos que se manifieste en la vida de aquellos la liberación de los demonios, la sanidad divina, y que las personas puedan experimentar montones de cosas que Jesús mismo puede hacerlo en su vida. Pero lastimosamente no les hablamos acerca de su necesidad espiritual, no les confrontamos su pecado y no le hacemos un llamado al arrepentimiento, y como consecuencia, si tú y yo ignoramos que esto está en su palabra, la palabra de Dios, y que Dios desea que le hablemos acerca de lo que ya está escrito y lo que nos fue revelado, y fallamos en ello, enfatizándonos en lo otro, y por supuesto que las personas quieren experimentar todas estas cosas. Y no quiero con esto lastimar alguna conciencia que sea débil, pero penosamente muchas veces no ocurrirá de esa manera. Si hay hermanos, incluso fieles, que están enfermos y que mueren, y hay personas que no son creyentes y quizás se comportan de manera muy ajena a la voluntad de Dios, y aún sus vidas pareciera, como dice el salmista, ve al impío que prospera en todo lo que hace. Y esto es una realidad que ocurre en nuestro mundo moderno, y nosotros como iglesia podemos enfrentarlo. Lo que estaba ocurriendo a esta iglesia de los Gálatas, cuando el autor le dice Gálatas insensatos, y le pregunta, ¿recibieron el Espíritu por el oír con fe o por las obras de la ley? Y esta es la realidad. ¿Creen ustedes que las personas que andan por el mundo ajenos a la voluntad de Dios van a recibir el Espíritu de Dios por medio de su obediencia y por medio de quizás el guardar ciertas cosas que nosotros como iglesia guardamos? ¿O creen que es por el escuchar el evangelio glorioso de Jesús y el evangelio que anuncia
lo que Jesús fue capaz de hacer por nosotros. En obediencia a la voluntad de Dios, Él se entregó a sí mismo por nosotros y ofreció su sangre para redimirnos de nuestros pecados y para ofrecernos el perdón y la vida eterna. Si alguien no cree estas cosas, ¿cómo esperan ustedes que sus vidas cambien y que el Espíritu Santo de Dios venga a morar en ellos? El Espíritu Santo de Dios viene a las personas cuando por medio de la fe, el hombre que se arrepiente en Jesús, en Dios y cree en Jesús, viene entonces a experimentar su nuevo nacimiento. Y esta es la realidad. No existe sin la fe genuina y la fe de Jesús. Espero que de alguna manera tú y yo estemos conscientes de esta realidad y que a la hora de testificar de lo que Dios haga en tu vida y en la mía, no pongamos esto como lo más extraordinario, sino que recordemos que lo extraordinario fue lo que Él hizo por ti y por mí y por todos aquellos que en este mundo alcancen a escuchar y lo crean. Dios te bendiga.